Bienvenido gente a otro directo más acá en Zero Hardware. Sí, bienvenidos. Tenemos ahora sí las reviews oficiales. Bueno, no oficiales sino de la gente, ¿no? De los reviewers, así de forma independiente sobre la RTX 4060. Y vamos a ver un poco más de lo mismo. Sí, un poco más de lo mismo de lo que estuvimos hablando antes del lanzamiento y antes de las reviews estas. Que sí, básicamente le atinamos casi a un 90-100% podríamos decir. Sabemos cómo era de antes y sabemos cómo posiblemente sea ahora. Yo ya estuve viendo un par de cositas, así que las vamos a ver entre todos, ¿ok? ¿Qué tenemos? Vamos a analizar en principio, esto después lo voy a subir a YouTube. Vamos a analizar de primera mano el video que hizo Hardware Unboxed, ¿sí? Donde la probó con varias tarjetas gráficas a la RTX 4060. Y la RTX 4060, acá tenemos la TI, la 4060 y 3060. Tenemos bastantes diferencias en lo que es su construcción. Y sí, notamos un recorte bastante interesante, por lo menos de la 3060, en lo que es el bus, que pasa de 192 a 128. Y el ancho de banda de 360, a 272 GB. Eso sí, también hay un recorte de consumo energético de 170 watts a 115, lo cual es impresionante y está bastante bien por ese lado. Por otro lado, también el PCI Express pasa de ser 4.0 por 16 a 4.0 por 8. Por lo tanto, posiblemente, eso lo vamos a ver más adelante seguramente, a lo largo de estos días, que con tarjetas madre PCI Express 3.0 vas a tener un poquito más de cuellito de botella que antes. Tema de consumo es increíble. Después lo otro vemos recortes que son en algunos puntos bastante grandes, pero bueno, ya vimos hubo un aumento del caché L2, que justamente acá está marcado. Pasamos de 3 megas a 24 megas, que eso fue lo que Nvidia dice que, bueno, recordamos el bus y demás características, pero en realidad vos en vez de 272 GB vas a tener casi 400 o 400 y algo, que era lo que habían mencionado Nvidia. ¿Qué hace Hardware Unboxed siempre en sus reviews? ¿Qué hace él? Él prueba las tarjetas gráficas sin utilizar DLSS ni FSR, ¿ok? Esto es fuerza bruta pura y dura. Lo aclaro al principio por las dudas. Esta prueba es en Fortnite a 1080p con DirectX 11, todo en épica calidad y resolución nativa, ¿sí? La 4060 podemos ver que se ubica con 108 FPS de media y por encima está la 3060 Ti con 123. Por lo tanto, es algo que ya sabíamos, la 4060 no supera en esta ocasión a la 3060 Ti, ¿ok? Sin DLSS 3 no la supera, ¿ok? Eso es algo muy importante para saber. La 6700 XT está cerca de la 4060, digamos que por una FPS de diferencia, lo cual está bastante bien. Y por detrás tenemos la 6650 XT y 7600 con 90 y 95 FPS. En este caso, la 4060, ¿le podemos decir que le gana a la 7600? Sí, igual ya sabíamos que la 7600 es como un refrito de un 6650 XT, ¿sabes? Incluso pierde por 5 FPS. A 1440p, ¿qué sucede? La 6700 XT ya logra marcar una pequeña diferencia con un par de FPS más. La 4060 se queda en 72 FPS y la 3060 está un poquito por detrás. Ahora bien, si tenés una 3060, el salto a la 4060 no es tan grande, lamentablemente. Es de 65 a 72 acá. Y después la 6650 XT se queda ahí cerquita de la 3060, por lo tanto, no hay diferencia. No hay diferencia. Acá vemos a la RX 6600 XT, que bueno, tiene 5 o 4 FPS de diferencia con la 3060. Nuevamente acá no hay diferencia. La 4060 es mejor que la 3060, por lo menos lo que vemos acá, sí, pero es una diferencia grande como para desembolsar y pagar por un cambio. Yo creo que no. Si tuviese una 3060 esperaría la próxima generación a ver qué tal, si es que querés ir por Nvidia, pero si no tenés otra opción como la 6700 XT. Pero también te diría, no cambiaría una 3060 por una 6700 XT, eso no lo haría porque, repito, no valdría la pena. Esto lo está jugando en épico, posiblemente en calidad alta ya obtenga mejores FPS, porque sabemos que de alto a épico los detalles visuales quizás no son tan diferentes, pero lo que te pide recursos sí lo es, te pide mucho más FPS. Bueno, les dejo el recordatorio de que mañana hay oferta de Steam a partir de las 15 y la 4060 mala como economía argentina he dicho. Gracias ahí por la data, Mauri. A ver qué tal en Resident Evil 4. Recordemos, sin DLSS ni FSR. Esto a 1080p es igual que una 3060, por lo menos acá lo que nos menciona Hardware Unboxed. Rinden exactamente igual. 106 FPS contra 106 FPS. Por debajo está la 6650 XT y la 6600 XT. La 7600 ni se asoma, por lo menos acá. La 6700 XT supera la 4060 y 3060 sin problemas. Ahora, ¿la 4060 le gana a la 3060 Ti? No, tiene una diferencia de 10 FPS, pero no le gana. Nuevamente, la gente esperaba que quizás la 4060 supere una 3060 Ti. Quizás que no la supere, pero que esté más cerca, que esté pegada, que esté... Hola, ¿cómo estás? Hermano, ¿todo bien? Rinde igual que vos. Tuvo muchos recortes, tema de bus, también el consumo energético es muy bajo, por lo tanto quizás Nvidia lo que podía haber hecho es subirle un poquito el consumo energético y que esté a la par de una 3060 Ti. Posiblemente podría haber funcionado, pero bueno, eso
quizás por alguna razón no lo hicieron. ¿Qué tal a 1440p? La 4060 tiene 70 FPS contra 65 de la 7600. ¿Y la 3060 dónde se posiciona? 8 FPS más arriba. ¿Por qué quizás la 3060 en este caso supera la 4060? Posiblemente sea por la VRAM. Acá la está comparando con una 3060 de 12. Si fuera la de 8, aclarará la de 8 porque el modelo normal y estándar es el de 12. Por lo tanto, acá quizás hace mella tener 12 GB contra los 8 de la 4060. Para 1440p, si tenés una 3060, quedate con esa, no cambies a la 4060, en resumen. Y la 6700 XT, ¿dónde está? 83 FPS. ¿Sí? Está cerquita de la 3060 Ti ganándole. Recordemos, sin FSR ni DLSS. Eso lo aclaro porque quizás puede pasar por alto. A ver qué tal Cyberpunk 2077. Nuevamente, sin Frame Generation. Esto es sin DLSS ni nada. La 4060 tiene 82 FPS a 1080p en alta calidad contra la 7600 que consigue 86. Están muy parejas las dos acá, incluso de la 7600 siendo más económica. 00 Cofe 00 se unió al canal. Gracias. Gracias, Cofre, por seguirme ahí. ¿Esperás el Black Friday o el Amazon Prime? Ninguno, Omar, no hay plata. No hay plata. Así que ninguno. 3060 Ti, por cierto, se queda con 95 FPS. Cerquita de la 6700 XT, por lo tanto podríamos decir que no hay diferencia técnica, así que rinde más o menos igual. La 4060 Ti consigue 103 FPS. Ahora, la 4060, ¿cómo hace para poder alcanzar a la 3060 Ti o quizás a la 3070? Bueno, ya lo saben, gente, DLSS 3 Frame Generation. Ayer vimos las pruebas de rendimiento con Frame Generation activado en todo momento, acá lo vemos sin eso. Y vemos que no es la gran cosa, y ya lo podíamos ver antes, con las filtraciones, con las mismas data que nos dio Nvidia, que hicimos esa mezcla, recuerden, de la 4060 contra la 3060 Ti. Bueno, eso ya lo podíamos ver y oler desde antes. Entonces, como para ir redondeando, ¿no? ¿Por qué podemos ir viendo varios juegos? A ver, me parece que en Forza Horizon 5 la 4060 superaba la 3060 Ti. Bueno, estaba muy cerca, ¿ves? 101 FPS contra 106. La diferencia es casi nula, por lo tanto está más cerca. Así que sí, acá hay un salto, pero justamente solamente en este juego, Forza Horizon 5. De 86 FPS de la 3060 pasamos a 101 de la 4060. Por lo tanto, acá podría haber un rendimiento más amplio, sí, pero solamente en este juego. Ya saben que a veces suele pasar de que en un juego funciona mejor una tarjeta gráfica que otra. Por ejemplo, el RX 7600 tenía un rendimiento muy rarísimo, muy raro, perdón, en Warzone 2, y en los demás juegos venía como más normal, ¿sí? Como que en los juegos venía bastante normalizado y después en el Warzone 2 saltaba ahí el potencial de esa tarjeta gráfica. Entonces depende de qué juego. A ver si lo muestra acá. ¿Ves? Por ejemplo, el RX 7600 consigue 123 FPS si es comparable al de una 4060 Ti. ¿Ves? Esto no es lo normal, pero en este juego pasa. Bueno, justamente la 4060 se queda con 98 FPS cerca de la 3060 Ti. Pero ojo, la 6650 XT tiene 102 FPS y la 3060 Ti a la 6650 XT la supera sin problemas. Por lo tanto, hay ciertos juegos que a veces gana una, a veces gana otra y ocurren estas cosas que no es lo normal. Vamos a ver, en una media de 15 juegos a 1080p, ¿cómo se posiciona? Media de 15 juegos que acabamos de ver. No los vimos todos para no hacer tan largo este video. A 1080p, la 4060 logra una media de 91 FPS, mientras que la 7600 consigue una media de 88, y es una tarjeta gráfica más barata, $260 se la puede encontrar en el mercado, por ejemplo en Amazon. La 4060 tiene un precio de $300, que no está nada mal, pero obviamente, viste, ya empieza a haber gente que quiere un poquito más barato, y eso esperemos que ocurra. Vamos a ver en el lanzamiento qué pasa. Y la 4060 Ti cuando se lanzó, luego de un tiempito empezó a bajar. A ver si no me equivoco, no, me parece que está igual el precio, creo que sigue $400. Si saben algo me lo pueden poner ahí en los comentarios, pero me parece que estaba a $400, o si bajó muy poquito. Por lo tanto, la 4060 consigue esto, la 3060 Ti la supera en esta media de 15 juegos a 1080p con 102 FPS. La distancia no es tan amplia, pero bueno, ganas. Estaría mejor que estuviese a 100 FPS, aunque sea la 4060 y 102 la Ti, podríamos decir que sería más justo, pero hay una diferencia de 10 FPS que, bueno, a algunas personas le puede llegar a molestar y eso es entendible. La 6700 XT logra 103, está muy cerca de la 3060 Ti, para no decir que están iguales. Eso. ¿Y qué tal? Es una tarjeta gráfica para jugar a 1080p, ya la propia Nvidia lo dijo. ¿Y qué tal a 1440p? Bueno, a 1440p la 7600 le gana por un FPS, así que vamos a decir que están iguales. 7600 y 4060 rinden igual, la 6650 XT rinde igual, y la 3060
está más cerca todavía de la 4060, con una diferencia de 5 FPS nada más. Por lo tanto, para jugar a 1440p la diferencia es casi nula acá. ¿Dónde está la 3060 Ti? Y bueno, aleja un poquito más, casi con 15 FPS de diferencia de la 4060. Así que a más resolución, más se va alejando. También un poco por el tema del ancho de banda, los 8 GB de VRAM y bueno, cositas que van afectando. Por otro lado, para ir cerrando un poquito este pequeño análisis que estamos haciendo, el costo por frame en SRP, la 7600 y la 4060 son tarjetas gráficas que son de las más económicas que están saliendo últimamente. Pero ojo, esto es con tarjetas gráficas en precio MSRP. Hoy en día estos no tienen estos precios. Hoy en día estos precios son inexistentes. ¿Por qué? Son incluso más baratos. Por ejemplo, si vamos a comparaciones Anyway en 15 juegos nuevamente a 1440p, la 6600 consigue un precio mucho más económico por frame. Por lo tanto es más recomendable en estos términos. Entonces se va alejando un poquito más. Lo mismo pasa con la 7600. De estar primero pasa a estar al cuarto puesto. Por lo tanto te aleja un poco más. Kane0606 se unió al canal. Bienvenido, Kane. ¿Cómo andás? Eso, lo que acabamos de ver es la 4060 sin frame generation, sin DLSS, todo fuerza bruta, pura y dura. Y nuevamente, vamos a ver esto. Media de 15 juegos a 1080p, cómo se posiciona. Logras 91 FPS sin DLSS ni FSR. ¿Está mal? La verdad que no está nada mal. Pero bueno, tenés una 3060 Ti que a día de hoy sigue siendo muy luchadora. Un poco lo que vimos ayer. Finalmente Daniel Owen subió hoy un video sobre la 4060 y demás características. Quiero ver con más en frame generation y ray tracing. En Cyberpunk 2077 a 1080p en ultra, con la 3060 con DLSS en calidad, conseguís 50 FPS. Bien, eso es normal lo que estábamos obteniendo. ¿Qué pasa con la 4060? Conseguís exactamente lo mismo, 40-50 FPS, que te cambia 48-50 no es nada, por lo tanto decimos que es igual. Acá te van a rendir igual. Ahora, ¿qué pasa si tenés frame generation activado? 81 FPS y DLSS en calidad, o sea DLSS 2 en calidad y frame generation activado, que sería parte del DLSS 3, duplica los FPS de una forma que podés jugar a 1080p con ray tracing en ultra sin ningún tipo de problema. Por lo tanto está genial acá, el salto está genial. Pero ¿qué pasa? ¿Quién juega Cyberpunk 2077 hoy en día? Y si tu juego no tiene DLSS 3, ¿qué haces? Y te va a rendir como una 3060 versión 2 o menos que una 3060 Ti. Eso es algo que tienen que tener en claro. Si el juego no dispone de DLSS 3 a día de hoy, el rendimiento no va a ser el mejor del mundo. Por ejemplo, vos sos jugador de Warzone 2. Warzone 2 no tiene frame generation, hasta donde sé. Tiene DLSS 2 y FSR 2. Por lo tanto, si vas a jugar Warzone 2, quieres la 4060 Ti, posiblemente te convenga otra opción. Quizás encontrás más barata la 3060 y vas a tener unos FPS similares. El FPS supera la 4060 a la 3060, pero capaz que la conseguís un poco más barata. Ahora vamos a analizar un poco eso, pero cuando mañana salga, posiblemente baje de precio. Hoy capaz que está a $300, pero mañana capaz que está a 250. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, el juego todavía no acepta DLSS 3. El rendimiento va a ser muy similar a lo que ya vimos, pero si el juego lo tiene, es un golazo. Ahora, ¿en qué otros aspectos ganas la 4060? Y términos de consumo, 115 watts contra 170 de una 3060. Es mucho mejor el consumo de la 4060, evidentemente. Código AB1, si lo querés usar para streamear y hacer contenido, es espectacular y lo podés utilizar y bien. Así que eso es otro punto a favor. Y bueno, el punto más fuerte, que es su arma, es el DLSS 3. Pero repito, si el juego no dispone de DLSS 3, ahí puede quebrarte la expectativa. Si esa wea era una 4050, capaz que hasta podía llegar a tener más aceptación, supongo. Está el video de este señor que es Random Gaming HD. Nos muestra cómo corre la 4060 en varias oportunidades. Bueno, acá 1080p en ultra, con ray tracing en ultra y DLSS frame generation, obtiene 80 FPS, lo cual está bastante bien en Hogwarts Legacy, obviamente por la magia del frame generation, gente. Está jugando en ray tracing en ultra y con la calidad más alta del videojuego a 1080p, lo cual está bastante bien. Pero bueno, acá vamos a ver una cosa. La 2060 a 1080p nativo consigue una media de 83 FPS. Ahora, la 2060 activando DLSS en calidad, obtenés 98. Perfecto. Esto es de Witcher 3 Next Generation en calidad de Ultra Plus con todo lo que vos quieras. La 4060 consigue a 1080p nativo 110 FPS. Por lo tanto tenés una diferencia de 20 FPS, ponele de la 2060 y 4060. Esto a nativo 1080p. Ahora, ¿qué pasa si activás DLSS en calidad? Pasa de 110 FPS a 127. Nada mal. Pero acá está la magia, gente, y es en Frame Generation. Si el juego lo dispone y lo tiene, perfecto. Pasás de 110 FPS a 165, lo cual está espectacular. Blexel, gracias ahí por sumarte. Hace mucho que no te veo, loco. ¿Qué onda, pibe? Estoy volando, está volando, pobre Kane. Ahora después te explico un poquito más, Kane, no te preocupes. No te preocupes. Entonces, ¿en qué vamos con esto? Con DLSS 3, la tarjeta gráfica es un golazo, pero si no lo tienes, es otra más del montón, muchachos. Es otra más del montón. El canal de Tech Power Up subió este análisis sobre esta tarjeta
tarjeta gráfica. Y sí, podemos ver que con el DLSS 3 Frame Generation y el DLSS 2 en calidad, los FPS se escalan un montón, ¿sí? Lo podemos ver tanto en Cyberpunk, que pasás de 64 a 120 FPS, lo cual es una locura, sino en Hogwarts Legacy, que te funciona a 50 FPS y pasás a 104, es impresionante eso. De 54 en A Plague Tale Requiem pasás a 107, y en Spider-Man Remastered de 114, lo cual ya de forma nativa está excelente, pasás a 170 FPS. Entonces, gente, es un golazo si el juego lo incluye. Nuevamente, si no lo tiene, es otra más del montón. Es una tarjeta gráfica que recomiendo. Es una tarjeta gráfica que, si estás armando un PC de cero, posiblemente te la pueda recomendar. Si estás buscando poco consumo, codec AB1 y DLSS 3 en una de las tarjetas gráficas más baratas que tiene Nvidia con esta función. Y el DLSS 3 te da igual, tenés otras opciones tanto de AMD como de la propia Nvidia, como RTX 3060 Ti o 3060, ¿por qué no? Es que te da igual el DLSS 3. Y quizás la puedes llegar a conseguir usada y más barata. Capaz que un amigo te la puede vender más económica. Entonces ahí sería una locura y sería genial. Por parte de AMD tenés tarjetas gráficas que te pueden llegar a competir, si es que nuevamente no te importa el DLSS 3 y que tenga el códec AB1. La única que hay hoy en día económica sería la 7600, pero si no, podés buscar otra variante si es que eso no te interesa. Así que más o menos ese sería el análisis de la RTX 4060.